Y de esta manera, y sin dejar de estar en la presencia de Dios, damos honra y honor al próximo orador. Nos ponemos de pie y damos la bienvenida a Juan Balistreri. Gracias, Señor. Gracias por este día. Levante su voz un momento más. Esta es una recta final de un día verdaderamente extraordinario. Si pudiésemos llenar este lugar cada uno con una palabra que salga de tu boca, ministra al Señor por 2 o 3 minutos. Asegúrate de estar al lado de alguien que hable la palabra. Emite un sonido. Nada funciona sin palabras. Adora al Señor, ministra al Señor. Tenemos la certeza de que son días inigualables, incomparables a lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo hoy. Animar a todos los que están conectados en algún lugar del mundo, de que puedan separar este espacio de tiempo, que honren el espacio y el tiempo, haciendo una sola cosa, porque eso también representa esta unidad que necesitamos como cuerpo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden ocupar sus lugares. Buenas tardes. Yo los espero, no se hagan problema. Saludamos a todos los presentes en Panamá, pero a todos los presentes a través de las redes, creyendo de que de todo nos hacemos para que la palabra corra. Hoy ha sido un día intenso y sabemos que cada uno de ustedes, en el lugar que le haya tocado estar, el Espíritu irá acomodando toda esta vida espiritual para que luego en el transcurso de los próximos días, meses, años, del depósito que quedó en nuestro espíritu, el Espíritu lo vaya acomodando, dándole forma, orden. Y eso pasa de manera particular en cada uno de nosotros. Entonces, no debemos sentirnos abrumados por días como estos, sino más bien agradecidos a Dios que nuestro espíritu lo va capturando todo y lo va a ir dispensando por la obra del Espíritu conforme a la necesidad, al crecimiento, a la madurez, al entendimiento, a los dones que el Señor ha dado, a las gracias, a las responsabilidades. Eso ya escapa a cualquier predicación, eso ya pertenece a la vida del Espíritu. ¿Cuántos dan gracias al Señor que su Espíritu nos llena todos los días? En esta noche, siguiendo el tema de los 3 días de la cruz, anoche pudimos compartir alguna aproximación y en el día de hoy el Señor habrá hablado tanto a cada uno de nosotros, pero con el ánimo de guardar el orden de esta ministración,
vamos a compartir acerca de que estos 3 días corresponden en el tiempo y en la edificación de la iglesia a un orden que está establecido en las mismas escrituras. En los escritos apostólicos se guarda a perfección el orden que tratamos de encontrar en Proverbios, pero está en toda la narrativa bíblica. Con sabiduría se edifica la casa, con entendimiento se afirma y con el conocimiento se llenarán las cámaras de todos los recursos que haga falta. Y esas 3 palabras, sabiduría, entendimiento y conocimiento, representan en palabras la forma en la que nosotros podemos ir comprendiendo la obra de Cristo en la cruz. Salvarnos significa que no solamente fuimos resucitados de la muerte a la vida, sino que esta vida prevé ir expresando los frutos que produce ese sacrificio en nosotros. Se nos ha dicho durante este día y muchos días que podríamos hacer de la palabra de la cruz una filosofía, un pensamiento, un mensaje, pero la palabra de la cruz es una experiencia. Y si es una experiencia en nosotros, ¿a qué se debería de parecer? Si verdaderamente la iglesia del Señor ha experimentado a través de sus hijos esta palabra de la cruz, tiene que haber algo para medirla, tiene que ser tangible. Y la palabra predice para que no quede en nuestra imaginación, que crecer, madurar, tiene que parecerse a algo. Si entendí su muerte, se debe de parecerse a la sabiduría. Si entendí su entierro, tiene que parecerse a mi capacidad de entendimiento. Y si he resucitado con Cristo, entonces yo le he conocido, porque es en la resurrección a donde le conocemos. Así que repita conmigo: si yo estoy crucificado, debo de ser más sabio, debo de crecer en su sabiduría. Si he sido sepultado con Cristo, entonces estoy entendiendo lo que el Dios está hablando. Y si he resucitado con Él, entonces le estoy conociendo cada día. No está librado a mi imaginación ni a una doctrina. Sabemos por su sabiduría, entendemos por su entendimiento y conocemos por su conocimiento. Y en esas 3 palabras podríamos decir, sin errar, de que esa es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Murió por mí y murió para darnos vida, pero no terminó allí. Es una vida sabia, es una vida entendida y es una vida en el conocimiento de su eterno propósito. Así que ¿cuánto dan gracias a Dios que esa muerte, esa sepultura y esa resurrección representan algo puntual en nuestras vidas? Los días que se vienen serán días donde la sabiduría de Dios, el entendimiento de sus propósitos y el conocimiento de su persona se darán por la obra de Cristo en la cruz. Apláudale fuerte al Señor. Ese es el mensaje que predicamos. Podemos caminar en su sabiduría, entendimiento y conocimiento. Mateo 12:39 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, que la versión de Jesús que yo puedo ver de la cruz en lo natural es la señal
para una generación adúltera y mala. Las generaciones malas y adúlteras tienen una versión visible con los ojos naturales de la obra de Cristo. Pero hay una versión que no es para los malos ni para una generación que adultera la vida espiritual. Levante su mano, hay una versión para los hijos de Dios. Y mientras que los ojos naturales pueden ver a un cuerpo crucificado, los hijos de Dios ven la sabiduría de Dios. Y aunque los ojos naturales puedan ver a un cuerpo que está en una tumba, los hijos de Dios no tienen la versión B de su muerte, tienen la versión A. Y mientras que para la generación adúltera son 3 días de oscuridad, para los hijos de Dios esos 3 días representan la luz de su sabiduría, la luz de su entendimiento y la luz de su conocimiento. Nosotros no somos predicadores de la versión adúltera de su muerte, sino de la versión revelada de su luz. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Y aunque nos gusta ver películas que nos conmuevan y nos hagan llorar, esa no es la versión que está reservada para los hijos de Dios. La generación adúltera y mala, calificada por Jesús, no por mí, es una generación que está movida en algunos casos solo a esa versión natural. Buen trabajo han hecho las tinieblas en promover la imagen natural de su muerte y así esconder la imagen espiritual de su muerte. Pero aquí estamos como generación. ¿Cuántos pueden orar: Señor, revélame la versión eterna de la cruz, la que ojo no vio, ni oído natural pudo oír, ni ha subido a corazón de hombre? Esa versión está aquí por el Espíritu, lista para ser revelada a nuestros corazones, porque cuando eso sucede, entonces el poder de Dios no es un poder ficticio, es el poder que emana de la revelación de la obra de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, los apóstoles, Juan en la isla de Patmos, mientras que el ser humano tiene una versión humana de esta cruz, dice Apocalipsis capítulo 5, para aquellos que no tienen su cabeza ni su mente atada al futurismo apocalíptico, en Apocalipsis capítulo 5 y 6 se relata la versión de lo que estaba sucediendo en la eternidad, mientras que todo el mundo estaba en la tierra mirando a un Cristo que sangraba. Voy a tener que relatar algo que ustedes deberán luego en sus casas o esta noche antes de dormirse verificar leyendo la palabra. Los evangelios relatan una versión natural y entendible de lo que estaba pasando en la cruz, en la tumba y en algún sentido en la resurrección. Pero Juan dice que estaba en el Espíritu, habiendo entendido la introducción del libro de Apocalipsis que dice revelación de Jesucristo. Apocalipsis no tiene la intencionalidad de revelar el futuro de los hombres, sino a Cristo en todas sus dimensiones. Es el velo que se corre para que podamos ver la versión celestial de la obra de Cristo en nuestro favor. En Apocalipsis capítulo 5, Juan dice, y quiero atarme a la escritura
porque es emocionante poder ver esta realidad con los ojos del Espíritu. Y tengo el testimonio que en estos días el Señor con su Espíritu va a irrumpir nuestras reuniones que estamos viviendo en lo natural para meterse con lo eterno y celestial. Esté usted con expectativa, porque no estamos predicando un sermón, estamos haciendo una provocación a lo celestial desde el amor de los santos reunidos en este lugar. Dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, refiriéndose al Padre, un libro escrito por dentro y por fuera. Si hay un libro, es porque va a haber sabiduría. Si hay un libro, es porque va a haber allí algo que hay que leer y entender. Sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, igual que los que estaban mirando la cruz en la tierra. Esto es el paralelo. Mientras que en un monte llamado el Gólgota, la gente estaba absolutamente enfocada en las lágrimas, turbados por lo que estaba pasando en la cruz. Juan tiene una revelación de lo que está pasando en la eternidad. Mientras que la gente estaba abrumada por los clavos, por la corona de espina, por la sangre, en el cielo, en la eternidad, en el tiempo oportuno de Dios, no estaba pasando eso. En el tiempo oportuno de Dios, alguien se estaba preguntando: yo también en el Espíritu tengo que llorar. Lloraba porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: levante su mano. Es la época de la madurez de los ancianos, que van a interpretar lo eterno. Un anciano no es un viejo con currículum en una congregación. Un anciano es alguien que puede tener la versión celestial de lo que está pasando cuando hay turbación en la cabeza de los creyentes. Benditos sean los presbiterios y los ancianos, que en el plano natural no nos ponemos a discutir de qué color vamos a pintar la pared del templo, sino a aclarar a los que lloran que hay una versión diferente a las lágrimas naturales, a algo que está pasando en la eternidad. Y yo lloraba. Diga conmigo: pero había un anciano que me dijo, y para esto sirven los ancianos: no llores. Esto ya había pasado en la época de los profetas, cuando se leía el libro y toda la gente lloraba. Y necesito que el Espíritu siga capturando nuestra vida. Lloraba. Y el anciano le dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí está, mira, ha vencido y va a abrir el libro. Ha vencido. Es la versión eterna, es el lado celestial de la cruz. No llores, porque está subiendo el que ha vencido. Es interesante, porque en el plano natural Jesús venía de David, pero en el plano celestial Él es la raíz de David. Él es la raíz de David. En lo natural tienes que estudiar a David, pero en lo celestial David tiene una explicación, porque Él es la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá. Y el libro no se va a abrir, se abrió. A nosotros nos tocó vivir en los tiempos del libro que se ha abierto.
pero solamente puede ser abierto por aquellos que están teniendo la versión celestial de la cruz. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Ahora ya no es el león, estaba en pie un cordero como inmolado. Era león y era cordero. 2 animales que en lo natural no pueden vivir. Pero eso es lo que hace la cruz. Eso es lo que hace el sacrificio. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Hijo recibiendo el libro, porque el Hijo está al lado, pero el que está sentado es el Padre. No hay confusión. Cuando el sacrificio está revelado, todo en lo celestial funciona. Y fue allí entonces cuando los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Cualquier adoración que no tenga la revelación celestial del Cristo y la obra de la cruz es absolutamente vana canción, vana adoración, vana administración. Porque la adoración al Señor no se hace por la versión lastimosa de la cruz. No nos conmueve la versión natural de la cruz, sino lo que nos conmueve es la gloria de la hermosura de lo que estaba pasando. Nosotros no somos ministros de la lastimosa muerte de Cristo, somos ministros por haber sido cautivados por la hermosura de su sacrificio, el lado eterno de su sacrificio. Y todos sabemos allí, si seguimos el capítulo 6, nos habla de los caballos, y es allí a donde la apertura del libro por el Cordero que ha vencido se desata la historia de la iglesia. Y cada una de todas las figuras de Apocalipsis en esos capítulos representa la era de la iglesia. Por eso primero la iglesia debía de haber sido exhortada, porque la iglesia en los primeros 3 capítulos como cuerpo de Cristo, salvo una, 6 de ellas tienen que ser absolutamente corregidas, porque si no son corregidas nunca van a poder ver la realidad de lo que Cristo hizo en la obra de la cruz. Amados, esa obra representa para nosotros lo que le llamamos la frialdad que enciende. La frialdad que enciende. Y en este día quiero compartirles algo como pudiera en mi espíritu acerca de su muerte. Y no se puede hablar de muerte sin entender que a la muerte se le entiende desde la frialdad. Y este es un punto crucial en el fundamento de la iglesia. Una de las obras, entre tantas expresiones de la obra de la cruz, es que en la cruz el Señor Jesucristo vino a convertir todas las guerras humanas y carnales y transformarlas en un hecho de competencia judicial. Hasta Jesús,
Todos los hombres y mujeres bíblicos habían batallado según sus fuerzas para avanzar hasta donde podían y con la luz que tenían, lo que Dios les iba mostrando. Tanto como Moisés, como apóstol en esa casa de Dios, tuvo que enfrentar enemigos. La fotografía de Moisés levantando sus brazos y cansándose era la muestra de que eso terminaría un día. Todas las historias de carne y sangre relatadas en el Antiguo Testamento y a través de los diferentes pactos mostraba que habría un día en que todas esas guerras y conquistas traccionadas por fuerza, por carne y por sangre, debían de ser absorbidas por alguien que transformara la lucha carnal y sanguínea en guerras judiciales, a donde ministros competentes en las leyes de la gracia pudiesen competir desde el fundamento de que Cristo en la cruz había terminado contra toda guerra humana para convertir toda en una guerra absolutamente judicial, y que ahora el Cordero de Dios, y que ahora la raíz de David se va a convertir según el orden apostólico como nuestro abogado, porque solo nos queda un trámite por hacer: avanzar el propósito de Dios, destruyendo la sabiduría de los hombres, pero haciéndola de forma judicial. Y si hablamos de forma judicial, tendremos que hablar de la frialdad de Dios, que enciende a las generaciones y las moviliza para cumplir su propósito. Podríamos entrar en una negación. ¿Cómo un padre podría ver a su hijo muriendo en una cruz y dejar que eso suceda? Eso no entra en nuestra mente. No entra. Por eso no eres Dios. No entra. Por eso no eres el Hijo de Dios, en términos de el Hijo. Por eso se necesitó que alguien que maneje una cuestión de Estado, como dijo el profeta Isaías: Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es el poder judicial, Dios es el poder ejecutivo, Dios es el poder legislativo. Todo el poder está centrado en los atributos de Dios. Entonces, conforme la narrativa bíblica se va desarrollando, tenemos que ir por el Espíritu, comprendiendo que si la muerte de Cristo me va a ligar a mí a la sabiduría de Dios, tengo que saber que voy a estar ante un Dios judicial. Vamos a estar ante un Dios que va a expresar una parte de su sustancia que nadie ha podido entender. Todas nuestras victorias a partir de la resurrección de Cristo es un hecho judicial que gana el que más y mejor sabe. Y si nosotros competimos contra un espíritu acusador, quiero decirte que una acusación, sea falsa o sea verdadera, tiene los mismos resultados judiciales si del otro lado no encontramos la competencia de la legalidad de lo que Cristo obtuvo en la cruz. Uno de los conceptos espirituales que la teología ha tratado de nombrarlo de alguna manera, porque yo no quiero entrar en contradicciones de palabra. La teología no te lleva a Dios, pero la teología puede darte un mapa para que nuestra forma de acercarnos a las Escrituras pueda tener una guía. Creer que la teología te va a acercar a Dios es una necedad.
pero también tratar de que vamos a ser ministros competentes de un nuevo pacto, sin entregarle a esto la vida y un carácter profesional a la fe. Que esto ya no se trata de estudiar la Biblia para consumo propio, que es lo que nosotros hacemos en la escuela primaria y secundaria. Esto se trata de la universidad. Cuando alguien entra a la universidad, no está estudiando para defensa propia, está estudiando para alguna profesión que sirva al prójimo. Entonces, cuando hablamos de un cristianismo universitario, no estamos dándole rango de orgullo, sino desafío de que el evangelio no pueden ser 4 palabras gritadas y creer que eso va a poner al mundo y al espíritu del siglo en retroceso. Hará falta una generación que dé un poco más de lo que puede, deberá de en el espíritu. La teología le llamó la impasibilidad de Dios. Lo que hace a Dios inmutable no es una doctrina, es que Dios es impasible. ¿Qué significa la impasibilidad de Dios? Que Dios no está sujeto a pasiones. Y que Dios jamás se moverá por tu situación. Que ninguna situación humana moviliza a Dios. A Dios no lo moviliza tu situación, a Dios lo moviliza nuestra posición. Por eso cuando Juan dice, y yo lloraba, él estaba transportando a lo eterno una emoción que no corresponde. No hay por qué llorar, porque el Cordero ha sido inmolado. Entonces el anciano se le acerca y le dijo, no llores, porque aquí estamos todos felices y estamos listos para adorarle, porque aquí no está para llorar, acá estamos con todas las arpas listas para adorar, porque como ancianos hemos visto la obra consumada. Mientras que todos están llorando abajo, nosotros estamos felices arriba, porque estamos viendo la versión celestial de lo que está pasando. Si quiere anotarlo, la frialdad que enciende. El padre frío está viendo a su hijo morirse. Y la razón por la cual Dios es un juez inmutable es que a Él no nos mueve en la situación de las víctimas, sino que Él va a dominar primero todas las cosas por su justicia antes que por lo que el hombre padece. Eso hace a Dios un juez confiable. Amados, la palabra pasión no es una buena palabra cuando se trata de sabiduría. La sabiduría y las pasiones son 2 primas que se llevan mal. Tú no puedes ser un abogado o un médico profesional. Tú no puedes ser un médico cirujano si cuando te tocan un dedo y te sale sangre, te desmayas. O sea, tienes que tener un carácter para tu profesión. Y yo sé que esto no es parte de la configuración que traemos por siglo. Por favor, no se empiece a sentir, yo soy culpable. No, usted llore todo lo que usted quiera. Usted puede sentir todas las emociones que usted siente, pero cumplimos en decirle que en el diseño de la sabiduría, nada de sabiduría viene porque usted llore. En todo caso, llorar porque no vino la sabiduría sería el orden. Y hablar de la impasibilidad de Dios ameritaría 20 Panamá. Y habrán los recursos para hacerlo si ese es el diseño del Señor. Y usted se abrirá agenda y usted traerá 7 personas más. Y eso no va a dinamitar el número de personas, no dinamita la pureza de la verdad. Eso es un problema nuestro. Pocos y buenos, muchos y licuados, no.
Eso no tiene que ver con lo mucho y con lo poco, tiene que ver con un espíritu que nos congrega. La impasibilidad de Dios es la incapacidad de Dios de sufrir siendo afectado por una emoción. Padre, haz que pase de mí esta copa. Lo siento, ya habíamos hablado esto. La impasibilidad. Ningún padre es justo cuando está atado a pasiones. Yo escribí un libro en el año 2008 que se llamaba Pasión por tu herencia. Tuve que cambiar mi versión, no es una palabra que yo use hoy. Y no estoy diciendo que usted, ¿qué hago ahora con la palabra pasión? Cámbiela. ¿Qué digo? ¿Hoy qué hago? Cambiemos el vocabulario. Nuestras pasiones no nos dejan. No hay un versículo en la Biblia a donde las pasiones estén ligadas a algo positivo. Ni uno. Porque la pasión como tal y definida en las Escrituras es un sentimiento que no puedes gobernar. Es el asalto de tus emociones ante un hecho frío de Dios. Yo sé que eso lo incomoda a todo. No sabe qué incómodo que estoy yo. Y esto no tiene nada que ver con los hermanos que les gusta llorar, que les gusta reír. No estoy compitiendo con tus emociones. Gloria a Dios. Disfrutemos de las emociones, pero no es el lugar a donde Dios empieza. Si Dios hubiese empezado por sus emociones y fuera un ser sujeto a pasión, tú y yo estaríamos muertos en delitos y en pecados. Dios es impasible. Frío. Esto es un hecho judicial. Acá no puedes estar mostrando pasiones que serán tomadas en tu cuenta o en tu contra. Dios es inmutable porque es impasible. Por eso todas las cosas que te pasan no son para bien para tu vida. Está muy mal leído ese versículo. Las cosas que a nosotros nos pasan son para bien si nosotros estamos atados a la impasibilidad de lo que significa estar atado al propósito eterno de Dios. Porque conforme a su propósito, o sea, eso, todas las cosas ayudan para bien, hermano, y empezamos a dar gracias por cualquier cosa. Y bueno, si el Señor quiso que yo esté enfermo, yo estuve en el hospital y gracias a Dios lo conocí a Él, y Dios permitió que yo me fundiera, y Dios me permitió que yo pecara, porque después del pecado, y estamos inventando doctrinas que hacen vana la cruz de Cristo. Todas las cosas no nos ayudan a bien si primero no hemos sido absorbidos por la causa de su propósito. No es un versículo para nosotros, es un versículo para su Hijo y para su propósito. No es para el calendario diario. ¡Ay, me tocó Romanos 8:28! No. Esas cosas han debilitado el poder de la iglesia. O cuando vemos a alguien acercado a nosotros y no sabemos qué decir, ¿qué le decimos? Hermano, todas las cosas ayudan para bien. Bueno, eso me deja más tranquilo. Después cuando el enfermo se muere, cuando se destruyó el matrimonio, nadie aparece diciendo apliqué mal, fui un mal defensor de la legalidad, porque somos absorbidos por nuestras pasiones. Yo sí creo que Dios tiene sentimientos, pero no necesariamente pasiones. Y quizás sea una de las palabras, si estamos de acuerdo y el Espíritu muestra. Yo estoy también, alguien dijo ayer, sujeto a corrección. Maravilloso. Pero una pasión es una medida de energía humana que te lleva 1 milímetro más de lo permitido en la legalidad de Dios. Por eso Dios nos dio vida eterna, porque en la vida eterna todo se mueve con una absoluta frialdad legal que enciende
la verdadera adoración y el verdadero mover del Espíritu. Y esto no tiene que ver con temperamentos ni con características. Ay, menos mal, que tan yo soy frío. A mí mi esposa me preguntó si yo la amaba o no, y yo le dije: lo que te dije en el altar está bien, cualquier novedad será comunicada debidamente. No estoy diciendo eso. No estamos aprobando características de los caracteres, estamos hablando de la legalidad del Señor. Dios es un Dios no sujeto a pasiones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros cuerpos. Haced morir pueblo terrenal. Siempre está vinculado esto con la obra de la cruz. Las pasiones siempre están vinculadas a la obra de Cristo. Pasiones desordenadas. La Biblia habla de pasiones juveniles. Nunca habla de sirve al Señor con pasión. Ay, Dios mío, estoy viendo unos cartelitos que salen de acá atrás. Dicen: ay, no, ¿qué hago? Haga lo que hago yo. Compra todos los libros que escribiste mal y págalo 4 veces. Es más corto y es más barato. Elías era hombre sujeto a pasiones. Y la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, ver a tu hijo morir y tú estar de acuerdo con eso, si tú no resuelves esto desde la revelación del Espíritu, estamos creyendo ciegamente. Eso no sería fe. Esto tiene un plano de entendimiento legal. Que el amor y su justicia, pasión, deseo intenso que no se apaga, nadie lo puede borrar y no se puede sacar con nada. Yo entiendo la parte positiva, hermanos. No estoy creando una doctrina, estoy diciendo de que si vamos a ser judicialmente legales, habrá que en los próximos años cambiar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario no es indicación de que hayamos cambiado algo por dentro, pero es una buena manera de empezar. Porque si no puedo cambiar por causa de la palabra, o por lo menos no cambiar, lo voy a pensar. A veces escuchamos a los predicadores: ¿sabe lo que le falta a esta generación? Pasión. La impasibilidad de Dios y su frialdad en cuanto a los hechos de la cruz nos da acceso a su sabiduría. Tú no puedes acceder, ni yo, a un conocimiento pleno en nada si no enfriamos todos nuestros deseos. Pero parece ser que en el plano natural vemos esto como: no, tengo que sacrificarme. Hay personas en algunos países del mundo que hipotecan sus próximos 20 años de vida económica para ir a una universidad. En algunos países donde el estudio no está subsidiado, los padres trabajan 3 veces para darle a los hijos una universidad. Amados, ¿qué nos hizo pensar que el evangelio es menos que eso? Yo me pregunto como padre, me pregunto como pastor, me pregunto como un ser humano que habita la tierra: ¿qué puede hacer que un padre esfuerce su vida para mandar al hijo a una universidad donde va a tener que oír información
que va a tener que resetear en el espíritu, y que los nuevos padres de la vida apostólica no pensemos que el evangelio va a meritar mucho más que eso. Tiempo, dinero, profesionalidad. Se necesita recuperar la palabra profesional sin que eso signifique frialdad en la acción, sino capacitación. Por eso es clave entender la hermosura que cautiva. Nadie siguió al Señor por lo que el Señor tenía. Algo ellos vieron y llegaron a su casa, y Pedro le habrá dicho a la esposa: mira, me enamoré de un hombre, me llamó, y mira que yo creía que la pesca era mi destino, y yo pensé que mi vida iba a ser una vida, matrimonio, 2 hijos y la vida programada. Y lo vi a él, me llamó, y esto no tiene retroceso. Ellos no vieron a un carpintero, tuvieron una versión que nunca pudieron entender hasta que Cristo no se les reveló después de la cruz. Siento en mi espíritu que en este auditorio hay cientos y cientos de personas que estamos en la fe y en la iglesia porque hemos sido seducidos por un amor que no podemos explicar. Hemos sido seducidos por un llamado que no sabemos descifrar, pero ha llegado el tiempo de que ese amor indefinido se convierta en un amor definido, sabio, práctico, y eso va a suceder por la revelación de la obra de Cristo en la cruz. Hasta lo que hoy no sabíamos, vamos a tener que empezar a argumentarlo en la fe, por una experiencia, por lo que está detrás de la escena. Estar en el Espíritu. Antes de la pandemia, dediqué mucho tiempo, cronos, a estudiar uno de los libros de la Biblia, bastante ausente, y hablo por mí, hasta ese momento en las plataformas, y no creo que sea un libro para predicar. Cuando un médico va a hacer una cirugía, no se lleva todos los libros que estudió. Él lleva a la sala de cirugía todo lo que estudió en capacidades y prácticas espirituales. Cuando usted va a ver al médico, el médico no lo atiende 4 años de carrera, da 4 años en una cita. Trata en 30 minutos de hacer efectivo todo el conocimiento que obtuvo. Yo no estoy diciendo que usted tenga que estudiar el libro que yo voy a decir, ni que se tenga que poner a predicarlo, porque finalmente para eso Dios está poniendo en las diferentes geografías hombres y mujeres que pueden hacer de un conocimiento que está en trazo grueso, hacerlo en trazo fino. Porque cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del marco del evangelio, estamos hablando del color, de la pintura, estamos hablando de la obra en sí. Por eso se llama la obra. Y eso no significa que un marco sea menos importante que la obra o que la pintura. Estoy diciendo que todo en su justo lugar hace al valor de la obra. Yo me fui encontrando con el libro de Job. Más de 280 placas escribí, las cuales después vino la pandemia y todos teníamos algo para decir en la pandemia, y todas las placas quedaron ahí ignoradas, en términos de lo importante que es entender que en las Escrituras todo está absolutamente regulado, y que cuando hablamos de que Cristo es cuando Él muere, cuando Él está experimentando esta muerte que no podemos explicar por razones de tiempo, todo lo que quisiéramos, pero que el Espíritu sí lo va a dar testimonio al corazón, lo que se estaba produciendo era algo muy puntual. La sabiduría de Dios ahora podía ser accedida por los hombres. Así que podemos tener la versión
llorada de la cruz o podemos tener la versión eterna de la cruz. La Biblia dice que el Señor escondió este misterio de su muerte y de Cristo de tal manera que si los hombres con la sabiduría del mundo hubiesen accedido a esto, jamás hubiesen crucificado al Señor. Entonces esto fue escondido de la sabiduría de los hombres. ¿Para qué? Para que la obra de la cruz pudiera ser hecha. Cuando oímos desde el púlpito decir usted tiene que morir, el lado A de tener que morir es nacer en sabiduría. Morimos cuando podemos expresar la sabiduría de Cristo en nuestra vida. Morimos cuando la sabiduría es el fundamento de nuestra vida. Morimos cuando nuestro evangelio no está basado en una experiencia ni sentimental, ni emocional, ni personal, sino que pudimos acceder a la sabiduría de Dios. Por eso dice Cristo, sabiduría de Dios. ¿Por qué hago alusión al libro de Job? Porque el libro de Job, como dije anoche, es un libro ajeno, es atemporal. No podemos detectar pactos. No podemos detectar que Job diga, ¿y cómo lo hiciste con Abraham? En Job no está Abraham, en Job no está Moisés, no hay alusión a la ley, no hay alusión a nada. Job es una joya literaria que te pone ante el mensaje de la sabiduría. Y yo creo que a partir de hoy, cada creyente con los lentes de la vida espiritual, deberíamos de examinar desde el capítulo 1 de Job hasta el último, cómo Dios está representando en Job la condición humana. Porque Pablo no va a inventar. Pablo no va a decir todo lo que ha dicho sobre la sabiduría, porque de bien que estaba, le bajó un mensaje, escuchó una canción. No, le recomendaba a Timoteo a que leyese las escrituras. Timoteo, ponte barandas, estudia la escritura, sé un profesional en saber ubicarte en la palabra. Yo recomendaría, ordena los libros, dale valor nominal a los libros. Encuentra según cada temporada cuál es el libro que se convierte en más relevante o carta relevante a tu vida personal, cuál es la carta relevante a tu matrimonio, al mío, a la familia, porque se va dispensando en la palabra escrita una medida de sabiduría que es operativa a nuestra vida en la fe. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Job, encontramos un libro que no empieza bien. Si Dios te dice en el capítulo 1, qué justo que eres, y el libro tiene 42 capítulos, agárrate, amada mía. Una cosa es que Dios te llame justo en el último día de tu vida, y otra cosa cuando, oh, este es justo. Ya de algo Dios no se revela en forma de sabiduría a nuestra vida. Lo que nos queda de tiempo en el mundo es tanta angustia, tanto dolor en el mundo, que si esta sabiduría no viene en forma fría y nos imparte, vamos a estar cambiando y conmovidos todos los días, cambiando la doctrina, cambiando la motivación, cambiando nuestro llamado, cambiando adaptándolo. Recuerde que el ser humano por naturaleza no es constante. El ser humano por naturaleza es adaptable. Y en la vida espiritual, adaptarse a los cambios es horrible. Nosotros no fuimos llamados a adaptarnos, sino a ser constantes en la verdad. Cuando uno lee Job, se da cuenta que es un hombre que está disfrutando de una justicia, de un hombre justo, pero cuya sabiduría de Dios no ha sido revelada a su corazón. Es un estado de justicia pasivo, conductual, moral,
que va a tener que ser confrontado con su propia vida. Amados, hay que soportar a Job desde el capítulo 3 al 31. Bla, bla, bla. Yo le invito a que lo lea el libro de Job, pero con una cuota de humor santo, si existiera. Un humor santo. Ese hombre llamado justo en el primer capítulo va a mostrar la necedad humana. Y va a mostrar ¿sabe lo que es soportar? Yo le pido, compartamos esta lágrima. Lea Job. Pero léala así, con humor, porque si no va a terminar. Por eso hay tantos creyentes hablando de Job sin que eso signifique lo que verdaderamente el libro significa. Todos saben la historia de Job. Job es sacudido en toda su justicia, en todo lo que tiene. Y él comienza a decir cosas que yo le invito a que usted la lea. Pero ¿para qué? Se va a parecer mucho a nuestro razonamiento, a una sabiduría construida en la humanidad sin tener una experiencia y un conocimiento del Señor. Y si usted lee la señal de Jonás, ¿por qué Jesús dijo, le voy a dar la señal de Jonás? Lea Jonás 2, lea el libro de Job y lea el sacrificio de la cruz, y se va a dar cuenta que todos estos hombres, Jesús no los citó por citarlos, sino que los citó porque encapsulaban el secreto escrito de la obra, de la legalidad que Jesús debía de respetar en su sacrificio. Y si nosotros hemos de tener un valor nominal de la obra de la cruz, no sucederá porque usted llore ni porque usted la recite, sucederá si se revela conforme a la sabiduría de Dios. Y esto va a traer poder de Dios a la vida de la iglesia. Durante 28 capítulos, Job se convierte en una persona insoportable. Insoportable. Y es maravilloso porque uno tiene que detenerse. Yo quiero decirle una cosa, acabo de terminar de leerlo. Lo tengo todo acá. Porque creo que inyectarle a ustedes una sustancia también en el espíritu, a ser despertados a entender que este Job estaba alrededor de 4 amigos, y no solamente terminó Job, sino que la necedad moral conectada con un Dios que no se te revela es insoportable, más si te acompañan 3 tipos que no piensan. Porque cuando 2 personas piensan iguales, una no está pensando. Así que después que Job termina con hablar y dale que te habla, aparece el primer amigo y se empiezan a pelear. Empieza a haber disensión porque es una guerra basada en una situación que Dios ha provocado, pero que está siendo leída sin sabiduría. Eso nos puede pasar a todos nosotros cuando nos pasan situaciones en la vida y no estamos conectados con la muerte de Cristo. Hermano, usted tiene que morir, pero ¿cómo se muere? Se muere a nuestras reacciones basadas en la sabiduría fría de Dios. La frialdad de Dios tuvo que hacer que Job reaccionara. Y no reaccionó. Y después apareció el primer amigo y dale. Apareció el segundo y dale. Cristianitos habían sido. Y apareció el tercero y que dale. Hasta que dice que apareció un tipo llamado Eliú que estaba hasta acá. Y dice que tuvo que esperar el turno porque era el más joven de todos. Diga conmigo, el más joven vino a traer cordura. Ve que ser un anciano no es ser viejo, sino que es traer cordura cuando las emociones quieren robarse la justicia y la sabiduría de Dios. Cuando lo que me pasa
es mayor a lo que está pasando en lo eterno. Cuando lo que me sucede a mí, al ministerio, a la iglesia, a mi familia, entra en una vorágine de emociones y de pasiones y nos hacen decir la palabra que no se puede decir. Señor, esta es tu voluntad. Y empezamos a divagar en las astucias de las tinieblas que se levantan con altivez en contra de la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué dice Eliú? Yo te responderé razones. Yo lo voy a hablar en un argentino básico. Y a tus amiguitos también. Tú y tus amiguitos. Vamos, mire el que está a su lado. ¿Qué tienes para decir de tus amigos? El evangelio no es ni para solidarios ni para enemigos. Esto es para hermanos, miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Cuando Pedro se durmió, vamos Pedro, vamos, a patada lo levantó el ángel. Ay no, Pedrito, tengo una visión celestial para ti. ¡Pum! Levántate. Mira los cielos y ve. Considera las nubes que son más altas que tú. Y en estas palabras de Eliú comienza a aparecer lo que Pablo dice, que va a avergonzar la sabiduría del mundo. Hay que leer todos estos capítulos, porque allí está el argumento que con la sabiduría de Dios se derriba la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está calladito todo el libro. Soportando y decir que Dios es frío. Porque si yo hubiese sido Dios, que pase el que sigue. Pero Dios no solamente es frío para la condenación, también es frío para esperar salvación. Esa es la frialdad que enciende su amor. No es un frío, no me importa. Es que tú no eres la prioridad. Y tengo que esperar las generaciones hasta que aparezca una generación fría, pero encendida. Esta es una generación que prende fuego con hielo. Eso es un milagro. Con fósforo cualquiera es sabio. Por eso de lo necio, de lo vil y de los despreciables, Dios se ha hecho para avergonzar a los sabios. Todo lo que ha sido desechado va a encender un fuego. Fervientes en el espíritu. Tengo que ir terminando. Continuamos mañana, pero la idea es... Ahora donde empieza el evangelio onomatopéyico. Mira los cielos y ve y considera las nubes, son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado? Peca. Si me ponen el versículo allí, estoy en Job 35:4. Este Eliú estaba de la cabeza. Peca. Ay, que voy a pecar. Peca. Ya pecaste. Hace 28 capítulos que vienes pecando. Tan como los hijos de Coré. ¿Han visto el salmo de los hijos de Coré? Ahí tiene usted todo provisión. Así que usted ahora detiene el audio acá. El día 30 de abril del año 2027 para acá el audio y pone: los hijos de Coré hicieron un salmo. Salvajes. Señor, ¿cuándo nos hemos resistido a ti? Los hijos de Coré, nuestros padres todos te sirvieron. Fueron todos tragados por la tierra. Es decir, la necedad, cuando está ausente de la vida de Cristo, nos hace decir cosas bíblicas no necesariamente espirituales. Usted puede creer que hay un salmo escrito por los hijos de Coré y algunos cantan. Tiene que averiguar cuál es el salmo de Coré y no lo googlee ahora, por favor.
Por favor, les pido. Yo dice, ¿por qué se me divide la iglesia? Y si estás cantando el salmo de los hijos de Coré, ¿qué esperas? Diga conmigo, sabiduría. Diga, sabiduría. Somos parecidos a lo que adoramos. Terminamos pareciendo a lo que adoramos. Si pecares, ¿qué habrá logrado contra Él? O sea, si tú pecas, Dios está frío. Tus rebeliones se multiplican. ¿Qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. Y ahí usted tiene que... Y de allí está el bosquejo escritural de cómo se defiende la sabiduría de Dios ante la necedad del mundo. Job, hasta el capítulo 28, representa la necedad del mundo. Usted dice, bueno, pero yo tengo que comportarme ahora con sabiduría de Dios. Bueno, pero la sabiduría de Dios no está desregulada en su palabra, está escrita en tu palabra. Y cuando usted empieza a ver cómo Eliú comienza a argumentar la impasibilidad de Dios, su justicia, su sabiduría, Dios está mirando a la escena y Dios no va a intervenir, porque Dios va a respetar el orden. Él no va a hablar hasta que Eliú no termine. ¿Cómo? Él no va a intervenir hasta que Eliú no termine. Y si usted sigue leyendo los capítulos, usted va a encontrar que Eliú dijo, y bueno, y terminé, y punto. Y dice, y dijo el Señor. Le hace a Eliú, déjame a mí ahora. Y lo agarra, después de Eliú, lo agarra el Señor. Y le da unas cuantas lecciones. Y así es como la necedad del capítulo 1 de una justicia mediocre que no glorifica a Dios y que todavía es trampa de Satanás, termina con un hombre diciendo, de oídas te había oído, pero entre Eliú y tú me convencieron, porque yo sé que mi Redentor vive. Su muerte, póngase en pie, su muerte nos provee sabiduría. ¿Cómo colaboramos con esa sabiduría? Colaboramos estudiando la manera en que los hombres y mujeres argumentaban contra la sabiduría del mundo, llenando nuestros labios de palabras. ¿Quieres saber cómo recibirse o cómo recibirnos de necios? Léete Job del 3 al 28. Allí tienes toda la manera para ser necio de manera profesional. Y asegúrese de no haber hecho las preguntas que Job se hizo. Señor, ¿por qué si yo te sirvo me pasa todo lo que me pasa? Yo sé que nunca nadie acá dijo eso. Señor, a veces no entiendo por qué lo di todo y yo daba el diezmo y ahora no tengo ni para comer. Job a la máxima potencia. ¿Por qué se enferman los creyentes? Toda cosa disuasiva producto de nuestras pasiones. ¿Por qué discuto con mi esposo, con mi esposa, si los dos te servimos en la obra? 26, 27 y 28 juntos, 3 cápsulas en un solo día. Nunca se olvide que una pregunta está entre 2 viboritas. Está todo regulado.
las preguntas de un corazón que no ha encontrado la muerte de Cristo revelada en nuestra vida. Es un mundo de preguntas que Dios espera que antes de que Él intervenga, una voz de sabiduría aparezca en las generaciones diciéndonos: Job, te lo voy a decir en hebreo, estoy harto de tus preguntas. Estoy hasta acá. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe usted que cuando Job reacciona, Dios le dice: tus 3 amigos, y saca a Eliú? Porque la sabiduría siempre te pone aparte en el día de la turbulencia. Dígale que está a su lado: cuando te subes a la sabiduría de Dios, estás en el aire. Y el único lugar seguro en un temblor es estar en el aire. Vamos, levante su mano. En un temblor, el único lugar seguro. Tú no sientes un temblor, aunque vivas en Chile, si estás volando. Vamos, levante su mano. Si estoy en el Espíritu, las turbulencias del mundo que nos rodea no nos hará temblar del supremo llamamiento. Dios lo llama a Job y le dice: Job, todos tus 3 amigos, más te vale que te den una ofrenda. Dile que está a su lado: la ignorancia paga más que una ofrenda de amor. Es mejor ofrendar por amor a que tengamos que pagar por nuestra necedad. Llevando a mi hijo a la escuela, me presentaba todos los por qué ese día no quería ir a la escuela. No, porque no, porque no, porque. Y le dije: te quiero invitar a verlo de otra manera. ¿Preferirías ir a la escuela o estar en un hospital? Frío el hombre. Sí, así. Nada que hay, hijito. No. Cuando hay que tomar determinaciones extremas y los jóvenes se empacan, la posición debe de ser extrema y fría. ¿Prefieres estar en la misión que Dios te encomendó o estar en la casa llorando el producto de nuestras propias pasiones, dolores y angustias? No hay un segundo lugar. Ya se hizo demasiado tarde. Tú ya fuiste marcado. Tú ya estuviste aquí en Panamá. Sabes demasiado para volver atrás. O es esto o la tortura de estar huyendo de lo que Dios está hablando. No hay vuelta atrás. O esto disfrutamos la sabiduría de Dios. La razón por la cual Dios extiende gracia a una generación es porque hemos sido expuestos a mucha información de estado. Pedro sabía demasiado, había que sacarlo de la cárcel. Él no podía hablar, él manejaba los secretos, él había estado con el resucitado, él había oído todos los mensajes. Si Pedro se volvía chismoso, se atrasaba la tarea por 200 años. Y quiero decirte algo en el Espíritu. Si tú has habitado las congregaciones los últimos 40 años con mucho poca información, ¿te gustó o no te gustó? Quiero decirte un pensamiento espiritual: tú sabes demasiado. Y puedes salir de este lugar hablando cualquier tontería de lo que se está oyendo, pero quiero decirte que esta vez no será igual a todas las veces. Se pagará caro la necedad de ir en contra de la sabiduría de Dios, porque estamos tocando el cuerpo de su muerte. Levanta tu mano. Déjame por los próximos minutos declarar esta palabra. Necesito decir esta palabra. La razón por la cual el segundo Adán, o el postrer Adán, debió hacer este sacrificio, es que en el plano espiritual, ni en las Escrituras, el hijo primogénito cumple la misión. En el mundo natural la herencia es para el primogénito. En lo espiritual no es así. Siempre tiene que morir el primero para que el segundo o el tercero o el cuarto haga la obra. Y esto era la legalidad de Dios. El Señor Jesucristo es primogénito, pero no de los hijos, de los muertos.
¿Cómo? Es el primogénito entre los muertos. Por eso es que no fue Caín, ni fue Abel, fue Sem. Porque Dios estaba planificando la venida del Hijo con una forma legal y fría. Caín mata a Abel, pero no será con ninguno de ellos. Por eso cuando tú lees la genealogía de Génesis 5, ¿sabe que dice? Y tuvo Adán un hijo. Porque Dios está escribiendo la legalidad de su propósito. La frialdad como juez justo está trabajando durante 4000 años de historia para que algo se dé en las generaciones, y esto incluye tu vida. Tú no naciste por el antojo biológico de un amor matrimonial. Toda nuestra aparición en la tierra era coherente al tiempo en el que vivimos. Dios no se equivocó. Y aunque nuestro aterrizaje en la tierra no fue tan cómodo, porque a algunos parece que aterrizaron sin tren de aterrizaje, la vida es un desastre, parece que esto no tiene sentido, hasta hoy que estás oyendo que tu aparición en la tierra era parte de un programa legal, y que no puedes atar este evangelio a tus pasiones, no puedes atar esto a tu pasado, ni lo puedes tirar al futuro. Porque la Escritura dice, estando ya presente Cristo. Moisés enterró un hermano antes de ser llevado por Dios. Abraham también. No sé por qué David tuvo que esperar hasta Salomón para recibir los planos. Es que Dios altera el orden legal de los hombres para llevar adelante su propósito. Por eso Jesús, cuando apareció Juan el Bautista, se mantuvo al margen. Jesús era un desconocido hasta los días del río Jordán, porque era su pariente más cercano, 6 meses antes de su nacimiento. Eso tenía que ver con la legalidad de Dios, no para una doctrina, para entender que Dios es frío, que alguien tiene que morir primero para que lo segundo pueda tener el valor de la legalidad. La frialdad de esperar los días, cuando parece que Dios nunca te oye, cuando parece que Dios no te está oyendo, y Dios ha oído todas nuestras oraciones, pero Dios es experto en dilatar la respuesta por causa del entendimiento de que Dios no dará por emoción, Dios dará por legalidad. Vamos a hablar, alabe al Señor. Dios oye la oración. Dios solo dilata la respuesta en el tiempo hasta que la sabiduría sea el lugar a donde la cruz comienza a revelarse en nuestras vidas. Dios le dice a Job: llama a tus amigos, porque si tú no haces algo por ellos, yo los fulmino. Serán tus amigos, no son los míos. Y ora por ellos. Y así fue. Y así fue. Serán tus amigos, no son los míos. Frialdad. Y esto yo sé, amados, o trato creer que un poquito sé, que pudiera ser tomado con mala praxis lo que decimos, pero voy a correr el riesgo de que aquí hay personas del Espíritu que no están conectando frialdad, porque Dios resolvió su frialdad, ¿sabe qué? Enviando a su Hijo, para que su Hijo sintiera lo que el Padre no siente. Hijo, ve a ellos. ¿Qué se siente ser hombre y Dios? ¿Qué se siente, hijo? Un padre preguntándole a su hijo, teniendo todos los ángeles, ¿por qué no los tomas y los mata a todos? Porque papá, he aprendido de ti a no llevar el terreno de mis emociones y sentimientos a tu propósito, porque tu voluntad a veces es fría, es violenta, es fuerte,
pero siempre es justa y efectiva. Por eso fuimos bautizados en su muerte. El bautismo en su muerte no es una doctrina que se aprende para ser bautizado en agua. El bautismo de su muerte dice que nosotros hemos muerto a la sabiduría humana para vivir casi todos los días dependiendo de su palabra, porque no estamos interesados en saber todo de mañana. Queremos vivir dependiendo de la palabra que Dios nos dé hoy para nuestra vida, para la crianza de nuestros hijos, para vivir en la vida familiar. Cada día el Señor va a dispensar una medida de sabiduría. No afanarnos por saber y mañana cómo lo haré. Vive este eterno presente. Recuerda, Dios no te dio vida futura, Dios te dio vida eterna. Y la vida eterna viene para comprender la versión celestial de este día. Levanta tu mano. Si la muerte de Cristo está siendo revelada en nuestras vidas, esto va a despertar un hambre por la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren ser despertados al hambre? A este hambre. No salgas a comprar libros ni a bajar la última versión de la Biblia. El hambre no comienza por allí. El hambre comienza por decirle: Señor, revélanos a tu Hijo. Revélame lo que sucedió ese primer día en la cruz. ¿Y cómo yo sé si eso está pasando? Porque no tengo tiempo para necedad. No tengo tiempo para vanas conversaciones. Alguien tendrá que pagar. Alguna película deberá de ser vista. Alguna de las 15 series que estoy viendo tendrá que padecer el amor por la sabiduría. Las 4 carreras que estoy estudiando para ser alguien en la vida, alguna tendrá que padecer para que ese tiempo pueda ser entregado a la sabiduría de Dios. Pero esto no va a pasar porque un pastor te lo diga. Va a pasar porque la cruz está siendo revelada a nuestro corazón y vamos a querer saber de Él. Vamos a querer conocerle a Él. Habrá tiempo, habrá dinero, habrá recursos. A donde haya sabiduría de Dios, allí me llevará el Señor. Porque a donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya, aplauda al Señor. Aleluya. Vamos, celebre este tiempo. Bendito sea el Rey. ¿Esto sucede o no sucede? Provoque este ámbito para que suceda. Vamos, somos seres atmosféricos. La sabiduría sabe a dónde venir. Oh, aleluya. Vamos, aplauda al Señor. No espere el fin. Comienza cada minuto. Comienza.